Si queda, no queda. No queda. ¿Por qué no me digan eso? Bueno, la de los cuatro interruptores bueno, las de interrupciones externas que podemos configurar el funcionamiento. ¿Ya quedó ese? ¿Qué problema hay? ¿Error de usuario? ¿Prende todo al mismo tiempo? ¿Pero los displays o por la interrupción? ¿Su problema es de displays o su problema es de que no funciona el botón con interrupción? ¿Y si le están activando los transistores como deben? ¿No me les quería activar un transistor? Tienen que activar un transistor por cada botón que opriman, ¿no? Dependiendo del display que le toque. Nada más, ¿no? Es que están activando todo. Si activan todo, sobre todo, ¿no? De hecho, no, ni siquiera el micro va a aguantar, porque tiene que prender como 5 LEDs en serie. No va a poder. Los que están en línea, ¿cómo van? ¿Ya avanzaron en la práctica? Díganme que sí, por favor. No, no hay nadie. Entonces, para cerrar la sesión. Aún no sale, profe. No, bueno. Eu. Sí, ¿no? Quedamos que por el viernes o para hoy. Si no, para hoy. Para las 3, ¿no? Para el viernes, están chillones, ya les había dicho. Chocan. ¿Dónde? Pues sí. Ese es el código que estamos trabajando ahí. Uno de los dos, que pertenece que es más el güey, ¿no? No, el güey. ¿La 4 y la 5? Yo digo que no. Espérame, denme un minuto, jóvenes. A ver, tantito, denme un minuto y ahorita llamo. Continuamos. Voy. Ahorita vemos los problemas que tienen. Voy. ¿Error de usuario? Es todo.
Ok. A ver, entonces. mm, Puede ser que en las interrupciones de primera práctica, la práctica 4 hay que mover estas interrupciones, ¿no? Las que están aquí, las que manejan el EI, los registros que tienen el EI, ¿vale? Tomar afuera. Pobres, no es por mala onda, si van a comer, pero afuera, la normativa nos lo exige ahora, ¿no? No es que no quieren, yo también tengo mi lunch, pero si quieren comer no pasa nada, o sea, quieren comen afuera y ya se meten, no tengo bronca. Luego nos ponemos punkis, nos regañan. Ok, bien. Entonces, mm, acuérdense que en estas interrupciones, aquí sí podemos configurar el modo de operación, ¿vale? Por ejemplo, aquí, en esta que tenemos aquí, era la interrupción cero, ¿no? Que está configurado por flanco de subida, ¿vale? Dependiendo a que se les haya indicado flanco de subida o flanco de bajada, pues deben de colocar los botoncitos en la configuración de pull up o pull down, ¿vale? Sí los deben de configurar, ¿vale? Pues simplemente hay que activar, en este caso les pedí, ¿cuál? A ver, la cero, la uno, la 4 y la 5. ¿Por qué? Recuerden que de la 6 y la 7, si no me equivoco, por la configuración de la tarjeta no están disponibles, ¿vale? Entonces, simplemente hay que modificar los registros. Están, mm, por ejemplo, está acá abajo. Estos registros que están aquí, ¿no? Les pedí la interrupción, la cero y la 3, primera instancia, ¿no? A ver. Ajá. La cero, no, perdón, la cero, la uno, pues, quiere decir que tienen que configurar con el registro EICRA, como les pedí la cero y la uno, pues estos dos, ¿no? Estos cuatro. ¿Sí? Acuérdense que los dos primeros, aquí, son para configurar el modo de operación de la interrupción cero, estos dos son para configurar el modo de interrupción uno. Acuérdense que esta tiene cuatro modos de operación, y hay que configurarlos ahí. ¿Qué otras interrupciones les pedí? La interrupción 4 y la 5, pues nos vamos al registro EISRB, y ahora ¿quién va a ser? Pues estos dos, ¿no? ¿Sí? Lo mismito, dependiendo, pues, de qué flanco les haya pedido, ¿no? Y nada más. Hay que modificar los bits ahí. ¿Qué les pedí? Subida o bajada, no me acuerdo. Flanco de subida, flanco de bajada, flanco de subida, flanco de bajada. ¿Vale? Entonces tienen que configurar con esos dos bits, pues el modo de operación, pues que les haya pedido. Nada más. Y al final, pues el EIMSK, pues tienen que habilitar ¿quién? La cero, la uno, la 4 y la 5, nada más. Y ya con eso es más que suficiente para que funcione. Obviamente, cada interrupción tiene una función, ¿no? Es de cajón. Debemos tener una función. En este caso sería interrupt 0, ¿quién será? La uno, la 3, la 4, y cada uno va a realizar una acción que pues, les haya pedido. En este caso, ¿qué les pedí? Que encendieran el displaycito que tienen ahí. ¿Vale? Solamente uno. Pues tienen que tienen que tener cuidado. Bueno, de hecho, fíjense, aquí está haciendo esto, ¿no? Por ejemplo, tenemos en el puerto K el display, ¿no? Bueno, activo, ¿sí? El transistor que me interesa del display y después le mando la información. Bueno, y aquí le estoy mandando un 0xFF, significa que va a prender todo el display, ¿no? En su caso, pues tienen que mandar llamar al arreglo que trae la información con la secuencia del dato que ustedes quieren prender, ¿no? Y nada más, es lo único que hay que hacer, ¿vale? Lo único que hay que pelearse es aquí abajo. Bueno, y eso pelearse entre comillas, ¿no? La configuración de esto. Nada más, es todo lo que hay que hacer pues en esta pequeña practiquita, ¿vale? Todo por ahora por interrupción. Acuérdense, la idea es que no debemos de colocar nada en el while, ¿no? ¿Vale? Ya después vamos a ver cómo pasar a modo de reposo el microcontrolador, que esté dormidito y pueda estar ahí trabajando, ¿vale? ¿Sí, más o menos? ¿O no? Vean, cocada, no sé qué estoy haciendo. Yo no, los jóvenes que me díganme, yo no, tenemos que pasar a salir al teclado y después un módulo que nos estará como 2 semanas, que es el timer. Nos vamos a ver todos los 8 modos de funcionamiento del timer. ¿Listo que quede claro esto? Un display. Sí, por eso aquí les puse, mira, pin 0, en la interrupción 0, cuando detecte un flanco de subida, mostrar el número 7
en el primer display. Obviamente, en mi primer display me refería a lo que ustedes utilizaban como primero para segundos, ¿no? Si se activa un flanco de bajada en la interrupción 1, que muestra el 0 en un segundo display, pero nada más en uno, no en todos. De hecho, jamás lo va a poder hacer en todos, porque en realidad tienes un montón de LEDs conectados en serie y no te va a dar. Por eso se switchean con un transistor. Nada más tiene que activar el transistor que te estoy indicando y mostrarle el numerito que a ti te interesa. Es lo único que hay que hacer. Y así sencillamente los demás. La interrupción 4, perro. Uy, está bien bonito. Y os bien desnutrido. La interrupción 4 por flanco de subida muestra un 3 en el tercer display. Y la interrupción 5 por flanco de bajada muestra un 8 con el cuarto display. Y nada más, esto es lo que hay que hacer. ¿Vale? En cada rutina de interrupción lo tienen que hacer como aquí, ¿no? Aquí, ¿qué estoy haciendo? Ah, pues activo el primer transistor, que está, acuérdense, los transistores están en el puerto K, bueno, creo que lo pusimos. En el puerto K, y después con el por F, aquí, en su caso, ¿qué tendrán que hacer? Ah, bueno, le ponen, creo que le pusimos TEG 7, algo así, ¿no? Por ejemplo, para el cátodo común. ¿Y qué le mando? ¿Qué me pidió mostrar? El 7. Mando aquí el 7. Y ya me va a prender solamente en ese display y me va a mostrar el numerito. ¿Sí? Eso es lo único que hay que hacer. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿No? ¿Vale? Nada más tengan cuidado en sus conexiones. ¿Sí? Puede ser que por ahí tengan el efecto rebote. Si tienen el efecto rebote, lo ideal es ajustarlo con un filtro. ¿Vale? ¿Se acuerdan de los filtros? No. ¿Cuál es un filtro pasivo pasabajas de su fabulosísimo curso de electrónica analógica? ¿No? De hecho, circuitos avanzados, les di circuitos avanzados, ¿no? Lo último que vimos, ¿se acuerdan? Les di la función de transferencia del filtro. ¿Qué es una función de transferencia? Van a morir cuando lleguen a modelado y simulación o control, ¿eh? ¿Ya están en control? Van a, pero así como pistaches, ¿no? Cuando llegan a la función de transferencia. No llegan a control todavía, no. Creo que es el siguiente, ¿no? Así van a estar pelas, ¿eh? Un traje de lapicito. Bueno, a ver, voy a tratar de dibujarlo. No me dejas dibujar. Lápiz. ¿Sabes dónde está mi oficina? Sí, ya lo sé, por esa parte, ¿no? A ver, carga del ombligo. ¿Esta? O el otro, adelante. Se supone que por lo menos debería incrementar los minutos. ¿No tiene error? Ahí, ¿cuál es el botón? Este y el de allá. Primero. ¿No? ¿Este? Yo sé por lo menos. No, con el otro se supone que antes de que lo iniciemos, ¿dónde está el relojito? Ay, a ver. Yo creo que ese reloj va, ese es para, ¿cómo se llama? Para abajo. Está dando, ¿verdad? Ah, es bajo, inviértelo. O si te hace mucho pedo, lo podemos usar para que cambie las horas. Sí, ¿viste? Yo quiero. A ver, ya debería de... ¿Grabarlo otra vez, güey, o qué pedo? No, ¿cómo que no? Güey. A ver, espérame, lo puse al tiempo corto. Esto me equivoqué de puerta. Perdón. A ver, entonces, por ahí tenemos el BCC. ¿No? Pues tienen ahí su botón, ¿no?
Por ejemplo, en esta configuración. Pull up o pull down. ¿Lo ven? Ahora probar. Vale. De aquí se cuelgan ustedes, ¿no? De aquí están colgando la entrada del microcontrolador. ¿Vale? Entonces, donde se maneja con interrupciones, lo que les decía ayer, tipo ayer, ya ponerle eso del delay y ponerle un white no es apropiado. Aquí tienen que colocarle un filtro para abajo. Ahí van a poner resistor, un capacitor, al revés, no me acuerdo. Ya lo conectan al microcontrolador. La frecuencia de corte de bajas pasivo, ¿para qué? Cuando presionan se generan estos efectos. Esto es alta frecuencia, ¿no? Y esto puede engañar. Entonces, cuando le pones el filtro, es una señal alterna. Bueno, entre comillas alterna. ¿Qué es lo que va a pasar? Nada más va a responder a un nivel de CD. Lo que estás eliminando todas las frecuencias de arriba. ¿Sale? Entonces, de preferencia, se debe de corregir por hardware. ¿Sale? De hecho, lo vamos a ver cuando lleguemos al convertidor analógico digital. Y ustedes van a poner una medición y van a decir, profe, el convertidor ya se volvió loco, ¿no? Me muestran en el display un montón de datos. Sí, precisamente por esto, porque aquí hay mucho ruido, mucho ruido. ¿Cómo se va a estabilizar? Poniéndole un filtro al papo, ¿vale? Y bueno, también hay técnicas ahí, ¿no? Hay técnicas de promediado y bla, bla. Hay microcontroladores de gamas, por ejemplo, los PIC o de los SAM, de los ABR. Cuando te miden un convertidor analógico digital, incluso te hace promediado, ¿no? Te hace un promediado en un intervalo de tiempo y ya te da el resultado, ¿vale? Entonces, si tienen efecto rebote, sobre todo en físico, traten de colocar esto, ¿vale? Hagan un filtro bajas, frecuencia de corte 1 Hz y pónganle, por ejemplo, radio y yo creo que aproximadamente una resistencia de 1 megaohm. Ahí calculen, a ver, calculen. ¿Sí te acuerdas cómo calcular la frecuencia de corte? ¡Estamos jodidos! No importa que sea simulación, no es justificación eso. IRC. Denle una R de 1 mega y un capacitor de punto micros. Porque de preferencia los filtros deben ser con cerámico. Con cerámico. No, nunca me han dado un filtro. ¿Eh? O sea, los electrolíticos no, porque no hay un buen efecto cuando se los filtra. ¿Cuánto da? 1/2 pi por 1 mega por punto 1 microfarad. Ay, Dios mío. No, de preferencia uno por botones. No puedes tener todas, no, podrías tener todas las entradas ahí unidas, pero no te conviene, porque como te lo estoy pidiendo por diferentes flancos, no es apropiado, ¿no? Microfaradio. Un milfaradio es un capacitorzote. Entonces, por ejemplo, 2 pi por 1 mega de la resistencia y punto 1 micro. Sería 2 pi por punto 1 entre 1, a la inversa, ¿no? Otra ya, más o menos. Otra vez ya. ¿A cuánto? Debe ser con estos valores, ¿vale? Si lo quieres de 1 Hz, hay que aumentarle un poquitito el valor de la resistencia, ¿no? Pero bueno, ya no sé si aquí físicamente vendan arriba de 1 mega. No sé si aquí en las tiendas les venden arriba de 1 mega. Creo que he visto hasta 10 megas aquí ahí en el Walmart, ¿no? Pero ya arriba no sé. Entonces, al máximo, por ejemplo, 1.59 Hz sería la frecuencia de corte, de tal manera que colocarlo aquí ya debe responderse tanto efecto rebote, ¿vale? Entonces, con interrupciones hay que corregir por hardware. Hardware, esas palabras. ¿Sí? Entonces, ¿problemas con esto? ¿No? ¿Que no? Bueno, entonces, ya sabemos que entonces que tenemos
dos formas, ya trabajamos con apenas algunas que están 3, 4, 5, con 9 fuentes de interrupción, ¿no? ¿Se acuerdan del vector de interrupciones que tiene 57 elementos? Hasta el momento ya trabajamos con 9, que en principio pues algunas se repiten, ¿no? ¿Vale? Entonces, así como nosotros podemos recibir información, es importante mostrar información, ¿no? Hacia el exterior. Entonces, para mostrar información al exterior, pues existen diferentes elementos, ¿no? Como pantallas, ¿sí? Existen pantallas sencillas como las que les acabo de pedir, que es de pantallas de cristal líquido, ¿no? Los llamados LCD. Y hay pantallas más grandecitas. Hay pantallas OLED, creo que les puse en la lista de materiales una OLED. Esa yo creo que después la vamos a ver. Eso, ¿por qué no ahorita? Porque trabaja con protocolo I2C, ¿vale? Entonces esa lo tenemos que llevar más adelante. O, si me da tiempecino, a veces el fin de semana hago rápido una librería y se las doy. Para que ya nada más la peguen ahí en su código, ya la podemos utilizar, ¿vale? Pues hay pantallas también que son un poquito más profesionales, o son las pantallas gráficas o las pantallas táctiles, ¿vale? Hay unas pantallas, no creo si les dije, están las pantallas muy famosas, las Nexion. ¿Nunca las han visto? Pues, pantalla Nexion, por ejemplo, ¿no? Son de este tipo. Son muy, mucho gasto. Normalmente hay dos tipos, con tecnología capacitiva y con tecnología resistiva. Las más mejores son las capacitivas, ¿no? La tecnología es un poquito mejor, responde mucho más suave, ¿no? Que el resistivo también funciona, pero tienes que seguir casi a atravesarlo para que reaccione, ¿no? Entonces, no es una tecnología mala, pero pues ya la tecnología capacitiva ha sido mucho mejor en ese sentido, ¿vale? Pues estas pantallas se pueden utilizar, eh, hay unas como de 10 pulgadas, me ha tocado ver, pero creo que cuestan como 7,000 pesos. Son bastante grandes, ¿no? ¿Sí? Son pantallas que, por ejemplo, eso que ven ahí, ahí tiene un programa especial donde te vas jalando lo que quieres que se vea, ¿no? Botoncitos, imágenes, puedes cargar atrás para el SD y todo eso, ¿vale? ¿Cómo se comunica? Por protocolo serial, ¿vale? De hecho, creo que tengo una en la casa, a ver si me la traigo para que la podamos utilizar, ¿sí? Y hagan ahí una mini interfaz, ¿no? Esto, por ejemplo, algunos de sus compañeros que ya están en trabajo terminal las empiezan a utilizar, porque en sus proyectos que hacen, ponen ahí que el usuario vaya y esté oprimiendo, ¿no? Y alguna tarea, ¿no? Un trabajo donde hicieron una máquina de serigrafía de ropa, le hicieron una escala como de ese tamaño, ¿no? Aquí en su pantalla. Pues iba el usuario, le presionaba y aventaba toda la rutina y empezaba ahí a ponerle, ¿cómo se llama? En calcetincitos. Ve que hay unos calcetincitos que tienen antiderrapante y todo eso. Pasaba y que necesita una interfaz que le llaman las HMI, pero a escala chiquitita. ¿Sí? Todavía no ven PLCs, ¿verdad ustedes? No, bueno. Cuando lleguen a PLCs van a ver las HMI, son interfaces ya un poquito más gruesas y para manejar equipos industriales un poquito. Esta sería como la escala chiquitita, ¿vale? Pero también estas pantallas son muy buenas, ¿no? Porque, por ejemplo, se utilizan los autos. Se ven que los autos ya traen mucha tecnología táctil, ¿vale? Entonces empiezan a traer información de esto. La ventaja que tiene es que se comunica con dos líneas, nada más. A diferencia del LCD que yo les pedí, que es uno obviamente económico, y que trabaja con 8, 9, como con 12 líneas, ¿vale? Utilizando de forma paralela al máximo. ¿Sí? Entonces, estas pantallitas no se las pedí porque si con un display lloran, si es una pantallita, pues me van a ir a acusar ya a la selección académica, ¿no? Entonces, ¿vale? Pero aquí importante, si entienden el protocolo de comunicación serial, ya esto ya va a ser un poco más sencillo. ¿Qué es lo que te tienes que pelear? Pues en que salga así de bonito. Que también, cuando se hacen proyectos ya grandes, pues necesitas un diseñador gráfico. El diseñador gráfico se encarga de hacerlo así bien coqueto y tú te encargas de las funciones por atrás, ¿no? ¿Vale? Pero bueno, es un poquito más adelante. Bien. Entonces, vamos a trabajar con un display chiquitito o con una pantalla de cristal líquido. Por ahí en la plataforma les puse dos. Hay una que es de 2x16, que es la más básica, y hay otra que les puse que era de 4x20, si no me equivoco. ¿Qué significa ese 2x16? Dos líneas, 16 caracteres. 4x20, cuatro líneas, 20 caracteres. ¿Vale? Y con eso nosotros podemos empezar a mandar información. ¿Vale? Es lo básico.
Hay displays un poquito más sofisticados que son los gráficos. Ahí hay que meterse un poquitito más a la hoja de especificaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque en los displays gráficos tú quieres sacar ya ciertas figuritas, ¿no? Pues para generar ciertas figuritas, pues tienes que crear una base de datos para que se generen esas figuritas. ¿Vale? Entonces hay que meterse un ratito a realizar esa parte de programa. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, en los displays, en realidad internamente, me encontré este PDF está muy agradable. Estas son las que les pedí, ¿no? Las más básicas son de color verde, hay otras que son de RGB. De hecho, creo que por ahí tengo unas RGB y le pueden cambiar de color a la pantalla, ¿no? Del color que ustedes quieran. Obviamente ni necesitan intencionales, ¿vale? La idea es mostrar información como viene aquí. Si ustedes ahí traen su pantalla, tienen a ver si se alcanza, bueno, ya cuando lo enciendan, va a alcanzarse a ver aquí unos mini cuadritos, ¿no? ¿Por qué? Por ejemplo, su display de 7 segmentos, ¿no? Tienen 8 lechitos, ¿no? Aquí, vean, están un montón de puntitos, porque es una matriz. ¿Sí? Entonces, el controlador interno, ¿sí? Ya tiene una base de datos donde genera cada simbolito. ¿Vale? Y ustedes pueden generar lo que ustedes quieran. Obviamente hay que meterse a la memoria RAM que trae internamente, ¿sí? Y decir, ¿sabes qué? Ahora quiero este simbolito nuevo, ¿no? No sé, quieren poner unos ojitos así tristes, pues pueden crear su simbolito, ojitos tristes, programan el chip y ya lo guardan ahí y ya lo pueden mandar llamar cuando ustedes quieran. ¿Vale? Entonces, por default, internamente ya tiene todos los 256 de ASCII, ¿no? Los 256 caracteres de ASCII. Y simplemente hay que mandarlos llamar. ¿Vale? Entonces, estos displays, ¿sí? Normalmente el chip que se maneja es este, el HD 44780, el de Hitachi es muy conocido, ¿sí? Y en realidad internamente es como una especie de microcontrolador chiquitito. Es un micro chiquitito, ¿sí? Que tiene que, bueno, pues tiene unos pines de entrada donde tú le vas a mandar información. En un LCD, pues yo tengo un micro, le tengo que conectar ahí, y el micro se encarga de enviarle toda la información, es decir, qué fregados quieres que salga en la pantalla. ¿Vale? Entonces, vamos a tener este dispositivo que trabaja de forma paralela. ¿Qué significa de forma paralela? Pues que tiene 8 bits de entrada, y nosotros le tenemos que mandar la información. ¿Vale? Por eso aquí dice, si se dan cuenta, viene una flechita verde en ambas direcciones, que dice D0 a D7. Porque de ese D0 a D7, ahí le voy a mandar qué es lo que quiero que haga. ¿Sí? Va a tener otros pines adicionales, uno que dice E, otro RW y otro R, que son un pin de habilitación, un pin de RW, lectura-escritura, ¿sí? Y el otro de reset, ¿vale? Y ya los demás, pues son alimentación, ¿vale? Normalmente se polarizan a 5, hay otros que trabajan a 3-3, ¿vale? Eh, y el que dice B0 se utiliza normalmente para lo que le llaman el contraste, es decir, qué tan fuerte quieres ver las letras, qué tan claro, ¿no? Nada más, ¿vale? Entonces aquí el show de los LCD es que tienen una rutina de funcionamiento, ¿sí? Tienen rutinas, es decir, se tienen que crear funciones para que tú puedas mandar la información. Si quieres ver un carácter, bueno, ¿qué función está para el carácter? Y si es de 2 líneas por 16 caracteres, bueno, ¿cómo me paso a la segunda línea? ¿Cómo me paso a la primera? ¿Cómo me muevo entre cada carácter? Etcétera. Se tienen que hacer rutinas, ¿vale? Nosotros vamos a ocupar una librería que viene ahí, para que no sufra. Para que no sufra, vamos a ocupar una librería que ya viene ahí, ¿vale? Normalmente, aquí las únicas librerías que yo ocupo es las de los displays y las de la pantalla OLED, nada más. Porque si no, si con las interrupciones están sufriendo, pues con la de las pantallas van a chillar, ¿no? Entonces, simplemente lo vamos a ocupar para enviar información, ¿vale? Características principales, dice aquí, 16 caracteres por 2 líneas. Lo que les decía, puede ser más grande como la que trae aquí el compañero, que son 4 por 20. Pueden ser más grandes, pueden ser más chiquitas. Eso depende de lo que ustedes quieran. ¿Vale? Vamos a tener las 3 líneas de control. ¿Sí? La línea de habilitación, la línea de lectura-escritura y la línea de selección de ID de registro. ¿Vale? Como les decía, este elemento es como un microcontrolador chiquitito. ¿Vale? Entonces hay que enviarle información. Tenemos dos modos de operación. El modo de operación a 8 bits, es decir, que las líneas de 0 al 7, ahí le vamos a mandar toda la información. ¿Vale? ¿Eso qué implica? Que al menos necesito 2,5 puertos para trabajar. ¿Por qué? Porque son 8 líneas. ¿Cuántos bits tiene un puerto? Lo estamos manejando. 8 bits, ¿no? Entonces necesito un puerto completo. Si yo quisiese un puerto completo para trabajar en paralelo y adicionalmente 3 líneas adicionales. ¿No? La de habilitación, lectura, escritura y eso. Entonces necesitaría, no sé, un puerto A,
más un pedacito del puerto B, ¿vale? Lo que les decía, vamos a hacer también un potenciómetro que nos permite modificar el contraste. ¿Vale? Normalmente cuando no quieren poner potenciómetro, simplemente con que lo en la Tierra, pues se va a ver bien la pantalla. A ver al máximo es lo que va a pasar, ¿no? Pero se va a ver. ¿Vale? ¿Vamos bien hasta aquí? Ok. Hay otro modo de operación que normalmente es el que más se trabaja, que es el modo de operación a 4 bits. El modo de operación a 4 bits, ¿cuál es su idea? Ah, bueno, porque si lo trabajo a 8 voy a utilizar un montón de pines, ¿no? Al menos como 11. No estoy utilizando más de un puerto. Entonces el modo de 4 bits te dice, bueno, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Solamente vamos con 4 bits. ¿Sí? Entonces, voy a seguir mandando la información de 8 bits, pero ¿qué hago? Primero mando los 4 altos y después mando los 4 bajos. Y con eso me ahorro 4 líneas. ¿Sí? Entonces, si antes tenía 8, ahora voy a tener 4. Con estas 3 cosas, solamente voy a necesitar un puerto. Bueno, casi un puerto, ¿no? Porque me sobraría un bit todavía. ¿Vale? Y esa es una manera mucho más agradable de trabajar. Normalmente, la forma en que vamos a trabajar es esta. La de 4 bits. Para ahorro de líneas. De bits, perdón. ¿Sí? Más o menos hasta aquí. Ahora, hay un conjunto de rutinas que se tienen que seguir, ¿vale? Aquí la está más abajo. ¿Vale? Lo que les decía, este dispositivo tiene una memoria. En esa memoria yo le voy colocando la información que quiero mostrar, ¿vale? ¿Cómo vamos a acceder a esa memoria? Bueno, existe una rutina de funcionamiento. ¿Quién te dice la rutina de funcionamiento? Pues tu hoja de datos. En la hoja de datos va a decir, mira, esta es la rutina para escribir un carácter. Esta es la rutina para leer un carácter. Esta es la rutina para qué? Para pasarte a la primera línea. Esta es la rutina para pasarte a la segunda línea. Esta es la rutina para que te muevas en cada uno de los caracteres. ¿Vale? Y esas rutinas las tienen que programar ustedes. Bueno, no las vamos a hacer, nada más para que lo conozcan. ¿Ok? Entonces, aquí el detalle de los displays, ¿no? Es que son sumamente estrictos en su rutina. Mira, por ejemplo, esta es una rutina de inicialización. Dice por ahí, enciéndete el LCD. Espera, ¿qué dice ahí? Ustedes que ya van a presentar el C1 del inglés. Hay que esperar más de 15 milisegundos, ¿no? Si por ahí ustedes dan un milisegundo, no va a funcionar. Porque te está diciendo el tiempo exactamente que al menos debes esperar. Y eso me pasó a mí cuando estoy en el sector, ¿no? Un día así como que llore, 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 llore. Entonces no funciona. Y hasta que me di cuenta, jaja, me faltó habilitar un video. Ya se lo puse y jaló. Ya había roto la pared de mi casa y todo. Con mi proto lo había desarmado ahí, ¿no? Entonces no funcionaba. Entonces, el LCD es muy, muy, muy chocosito. ¿Vale? Tienen que seguir la rutina tal como te dice el fabricante. Con algo que tú no hagas o que asumas que ya está bien, lo vas a ver una raya negra en el LCD. Es lo que vas a ver. Está prendido, pero no jala. No funciona. Supongo que ya les pasó. Se empiezan a reír, ¿no? ¿Vale? Entonces, no va a funcionar. Entonces, ¿y qué pasa? Pues es que estar viendo línea tras línea y cumple la rutina que yo le que me está pidiendo. ¿Vale? Entonces, es muy importante esa parte. Por ejemplo, miren, pasos para inicialización del modo 4 bits. Enciéndelo, espera 15 milisegundos. Hay que mandarle el comando para decirle que voy a trabajar 8 bits. Espérate 4.1 milisegundos. Voy a mandar otro comando que voy a trabajar 8 bits. Espérate ahora 100 milisegundos. Vuelve a mandar el comando de 8 bits. O sea, es una rutina muy específica, ¿no? ¿Por qué? Porque lo puso el fabricante, ¿no? Si no lo sabrá, pues hay que decirle de cosas a ellos. Pero es la única forma en la que yo la puedo echar. Con un paso que yo omita de ahí, no va a funcionar. Si haga lo que quiera, no va a funcionar. ¿Vale? Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado. ¿Ok? Entonces, eh, por aquí nos dicen, sale, mira, si tú quieres utilizar una rutina de 8 bits, bueno, enciéndelo, espera ahí 15 milisegundos y después mándale esta información como te lo estoy poniendo aquí. RS en 0, RW en 0, DB7 en 0, DB6 en 0, DB5 en 1 y DB4 en 1.
así como nos está diciendo, la tengo que organizar. ¿Para qué? Para que podamos trabajar. ¿Vale? Entonces, como les decía, hay una rutina para decir que va a trabajar 8 bits, una rutina para 4 bits, una rutina para que se pase a la primera línea, otra rutina para que se pase a la segunda línea, otra rutina para que te muevas entre cada uno de los caracteres, etc. ¿Vale? Entonces, si nosotros queremos, por ejemplo, programarlo y tenemos un software que no utilice librerías, pues no vamos a tener que aventar solito. ¿Vale? No va a haber de otro. ¿Sí? Entonces, lo bueno que sigue en la librería, ¿no? ¿Vale? Entonces, por ejemplo, modos de conectar en modo 8 bits, todo un puerto completo. Vean, por ejemplo, aquí viene un ejemplo de un microcontrolador, ¿no? Del, del, del bit 0 hasta el bit 7, ¿no? Las 8 líneas conectadas y aparte otras 3 adicionales para control y habilitación, que son la E, la RW y la RS, ¿vale? Y obviamente, pues alimentación y su potenciómetro para que por ahí coloques el contexto, ¿vale? Entonces, aquí está la rutina, esta se la voy a mandar, está muy agradable. Este, este, este PDF, ¿no? Que me lo encontré. Está muy interesante. Esto ya es rutinas en ensamblador, ¿vale? Nosotros aquí, ¿qué vamos a colocar? Vamos a crear un nuevo proyecto. File, new, bueno, vamos a darle a guardar aquí. File, new, project. Me dice que se quiere utilizar el wizard, le voy a decir que no. Bueno, a ver, lo voy a enseñar rápidamente qué es el wizard. El wizard es para los flojos, ¿no? Dice, ¿quieres utilizar el wizard? Le voy a decir que sí. Dice, ¿qué vas a utilizar? ¿De la familia AT90, TIMI, AT-Mega o X-Mega? Vamos a utilizar el AT-Mega. Es para que vean a grosso modo qué es lo que hace el wizard. Corre, 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 corre. Ya se murió mi máquina. No responde, sí, cierto, ya se murió. Ah, bueno, ahí está. Me dice, bueno, ¿qué microcontrolador vas a manejar? ¿Qué frecuencia de reloj vas a manejar? Y de este lado, del lado izquierdo, aparecen todos los periféricos con los que él cuenta. Entonces te dice, mira, este micro, sí tiene puedes utilizar la externa RAM, tienes aquí todos tus puertos, ahí están todos los puertos, tienes las interrupciones, ¿no? Entonces, ¿para qué es esto? Vamos a suponer que yo quiero trabajar con las interrupciones externas. ¿Cuáles le pedí yo? La 0, la 1, la 4 y la 5, ¿no? Entonces, fíjense, le doy aquí. Quiero la 0, le digo que por flanco de bajada, quiero la 1, por flanco de subida, quiero la 4, por nivel bajo, quiero la 5, por cualquier cambio, ¿no? Y ya está. Entonces agarro Program, generar. Y ya te generó todo. Pero ¿cuál es el problema? Que te genera un montón de basura. Ahí están, miren, ya están todo. Todo te lo hizo. Le borramos la basura. Entonces lamentablemente te pone todos los registros. Ya está, o sea, para que no se te olvide, ¿no? Ahí está. ¿Y qué dice aquí? Play your code here. Pega tu código ahí. Entonces, para eso me sirve el wizard. El wizard yo se lo recomiendo cuando ya entendieron todos los periféricos, cómo funcionan. ¿Sí? Solo en ese momento, porque luego le pican a lo bestia, ¿no? Sí, sí. No funciona. Entonces, esto del wizard, por ejemplo, ahorita ya entendieron las interrupciones. Ya es fácil, ¿no? Quiero las interrupciones, las externas, fíjense, los tiene los 3 bloques. Quiero la 0, quiero la 1, quiero la 2. No nos da opción de cómo va a funcionar. ¿Por qué? Porque es por cualquier flanco, ¿no? Pues otra vez, programar, generar, y ahí están, ¿no? Ya me puso todas las interrupciones aquí. Ahí está todo. Quiero el módulo, no sé, el perro guardián, ahí está, ¿no? Quiero el user, ¿cómo lo quieres? ¿Por recepción? ¿Por transmisión? ¿Con interrupción? ¿Cuáles son los audios por segundo que va a trabajar? Configuras y otra vez programa generar y te vuelve a generar la transmisión. Y ya te configura en automático todos los registros. ¿Vale? Pues normalmente, porque yo no les digo que usen el wizard, no está mal que lo usen, pero úsenlo cuando ya hayan entendido cómo funcionan todos los módulos. ¿Para qué? Para que cuando él solito te genere el código, mira, este cuate me puso esto por esto y por esto y por esto. Entiendan. Porque si lo hacen así directo, pues nada más es oprimirle, ¿no? Y no funciona, profe. Sí, porque no le entra el registro. ¿Sí? Por eso no me gusta utilizar el wizard. ¿Vale? Ya el wizard es más adelante cuando ya tengan colmillo, ¿no?
Y vienen opciones adicionales, ¿no? Bueno, puedes trabajar con dispositivos alfanuméricos, aquí te dice todos los disponibles, algunos que hay en el mercado. Puedes trabajar con el touch, ¿sí? Con controladores touch, de manera resistiva, etcétera. ¿Vale? Entonces hay dispositivos que ya son muy conocidos, que incluso ya vienen cargados aquí, y ya los puedes poner. ¿Vale? Pero bueno, no vamos a usar el wizard por el momento. Le voy a dar aquí cerrar. Y otra vez voy a generar mi código desde cero. Entonces, file, new, project. Le digo que el wizard, le digo que no. Vamos a crear un proyecto, proyecto 5. LCD. Voy a dar guardar. Ya saben cuál hay que hacer aquí. 2560, ok. Frecuencia de 16. Ok. Ahí está. Entonces, nosotros aquí vamos a trabajar con una librería. Galaxy Cuate, no nos va a hacer sufrir. ¿Sí? Vamos a configurar nuestras librerías. Aquí voy a quitar los comentarios. Entonces, aquí necesitamos utilizar los tipos de datos. stdint.h. Por el momento vamos a ir ocupando la del delay. Delay.h. Y si no alcanzan a ver, lo hago más gigante. Ahí está. Ahí ya se ve mejor, ¿no? ¿Vale? Y vamos a colocar la librería que dice include lcd.h. ¿Vale? Ahora, el LCD ya vimos que necesita al menos un puerto, ¿no? Un puerto necesita para poder trabajar. Entonces, antes de colocar el lcd.h, vamos a indicarle en qué puerto va a trabajar. ¿Cómo voy a ver eso? El CodeVision para esto necesita una línea de texto en ensamblador, el lenguaje ensamblador. Pues vamos a colocar aquí, como dicen ustedes, el hashtag SM y vamos a poner punto eq, porque lo ni me acuerdo, lcd-port, y aquí le vamos a poner la dirección del puerto que quiero que maneje. Ahí le ponemos la dirección del puerto. ¿Cuál es la dirección del puerto? Bueno, recuerden que la hoja de especificaciones, los puertos tienen una dirección. Por ejemplo, el port A. Si quiero que el LCD lo pegue en el puerto A, lo trabaje con el puerto A, le tengo que poner aquí 0x02. O si va a trabajar en el B, 0x05. Y así sucesivamente. Vamos a trabajar con el C. Y vamos a poner 0x08. 0x08. LCD va a estar conectado al puerto. ¿Vale? Y al final le vamos a dar hashtag en ASM. ¿Vale? Entonces, esto nos los pide de cajón, ¿no? Es una configuración que así la decidió el fabricante del compilador. ¿Vale? ¿Cómo? Son dos guiones debajo. Aquí es 1, 2, guión bajo LCD, guión bajo port. Y la dirección del puerto que va. Ahí directamente estamos trabajando con la dirección de memoria. Es como una especie de apuntador ahí. Pero está apuntando a la dirección de memoria 0x08. ¿Vale? Entonces, ¿cómo se llama? Vamos a compilarlo. Vamos a verificar que no hay errores. Y bueno, obviamente vamos a tener la librería lsd.h y aquí van a tener un conjunto de funciones, ¿verdad? Que nos van a permitir trabajar con el LCD, ¿no? ¿Vale? Esta función, bueno, esta librería lo que nos permite es trabajar con cualquier LCD. Puede ser con el LCD de 4x20, de 2x16, o hay unos que son de 2x28, unas barrotas gigantescas, ¿no? Entonces, con esto. Y aquí vamos a tener todas las funciones que nos van a permitir trabajar con el LCD. Y fíjense que cuando yo cargué la librería, aquí aparece algo. Dice, aquí, por favor, antes de utilizar esta librería, hasta te lo pone con signo de admiración, primero define en qué puerto lo vas a trabajar. ¿Vale? Y te pone un ejemplo.
Por ejemplo, si vas a trabajar en el puerto B, y lo que hicimos ahorita nosotros, ¿no? Necesitamos decirle forzosamente en qué puerto vas a trabajar. ¿Ok? Vale. ¿Dudas hasta aquí? Después porque haces la definición del LSD-port, y ya cuando la tienes asignada, el include toma ese valor que tú asignas. Si no lo ponemos, nos va a marcar un error. Bien, entonces aquí vamos a tener algunas funciones, ¿sí? Que espero a ustedes se acuerdan de C, espero que se acuerden un poquitito. Por ejemplo, la que vas a utilizar en primera instancia LCD init, que te dice cuántas columnas tienes, ¿no? Si es su LCD de 2x16, tenemos que darle LCD init 16, ¿no? Si es de 4x20, LCD init 20, y así sucesivamente, ¿no? Estos dos, el POTS y el POTCHAR, ¿se acuerdan cuando vieron programación en C? Cuando vieron cadenas de caracteres. ¿Sí? Estas funciones se utilizaban, ¿no? Si querías imprimir un carácter, el POTCHAR. Si querías que imprimir una cadena, tenías dos opciones, o con el printf o con el POTS. ¿El POTS qué diferencia había? Pues que no puedes utilizar especificadores, es decir, el %D, %F, %C, no estaba permitido. ¿Vale? Entonces, estas dos las vamos a ocupar bastante. LCD Clear, que va a limpiar el LCD. ¿Cómo le llaman ustedes? El GoToxi, el GoToXY, significa muévete entre las coordenadas del LCD. Es decir, quiero la fila 1, columna 3, o fila 2, columna 4. Y así sucesivamente. En C, por ejemplo, cuando ustedes trabajaban en C++, supongo, con este le decías que se moviera la pantalla, ¿no? Con el GoToXY, ¿no? Y ya los demás que dicen LCD read byte, write byte o escribir datos son principalmente cuando tú ya quieres generar un símbolo en específico, ¿no? Te tienes que decir, mira, LCD, ahora, aparte de los 255 caracteres que tú ya tienes grabados en tu memoria, te voy a generar uno nuevo. Y ahí se pueden inventar uno ustedes y ya con eso lo escriben, ¿no? Eso rara vez lo vamos a utilizar, ¿no? Entonces, vámonos por acá. ¿Qué tenemos que hacer nosotros aquí? LCD en bajo init. Inicialización del LCD. ¿Vale? En este caso, 16 columnas. Depende del LCD que ustedes vean. ¿Vale? Ay, creo que lo hizo muy grande, ¿verdad? Parece que lo alcanzan a ver ustedes, ¿no? Entonces, vamos a hacer programa bobo, ¿no? Lo voy a simular yo. Yo voy a armar mi circuito virtualmente. Ustedes lo van a hacer físicamente. Ese debe ser de 20, 4 filas, 20 columnas. Ahora, si le pones más columnas, ¿qué es lo que va a pasar? Que si, por ejemplo, tú utilizas, no sé, lo inicializaste a 20 columnas y le pones un mensaje que tiene 20 columnas y tú le cedes de 16, pues va a salir hasta las 16, ¿no? Va a salir mochito. Es lo único que va a pasar. No te va a marcar error, pero cuando tú lo imprimas físico, pues no se va a ver. Es lo único que va a pasar. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, puede que inicialice, le puedo decir que limpie la pantalla y le puedo decir que se mueva una posición, ¿no? Dentro de la pantalla. AutoXY, mete 0,0, que sería columna 0, fila 0. ¿Vale? Y le puedo mandar un mensajito, LCD-bajo, hola, meco. ¿Vale? No, tengo que asegurarme que no me pase, ¿no? ¿Cuánto tengo? 2, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 8, 16. ¿Vale? Entonces, ¿qué esperaría que hiciera? Pues que me va a imprimir el hola mecos, ¿no? ¿Sí? Programa sencillo. Ahora, ¿cómo lo va a conectar? ¿Sale? ¿Cómo lo va a conectar? Bueno, voy a poner aquí como comentarios. Esta función trabaja con el modo de 4 bits, es decir, vamos a necesitar al menos 7 pines, ¿vale? Entonces vamos a conectarlo de esta manera. Aquí el pin RS, ¿sí? Va a ir conectado al port, en este caso port, voy a poner X, 0. El bit 0 del puerto que tú hayas activado, ¿vale? Después vamos a tener el RW,
que va a ir conectado al port X bit 1. Después es el enable, que ir conectado al port X bit 2. Después vamos en las líneas de 4, de 5, de 6, de 7. De hecho, ahí viene su LCD, ¿no? Tienen ahí numeradas y todos los partidos, ¿no? ¿Y cómo va a estar conectado aquí? Va a ser port X4. Al 5, al 6, 7. ¿Vale? Así lo van a conectar físicamente ustedes. ¿Por qué le puse port X? Porque la X significa el puerto que ustedes hayan elegido. Yo les sugiero que utilicen solamente el puerto A al puerto G. ¿Vale? Ya para utilizar el puerto J en adelante hay que hacer un movimiento adicional por el mapa de memoria del microcontrolador. ¿Vale? Entonces, de preferencia del A al G. ¿Vale? Bien. Por ejemplo, yo ya lo cargué de este lado. Ya hice un programita sencillo. Bueno, no hice un programita, lo configuré aquí. El LCD, ¿cómo lo pueden encontrar dentro del simulador? Como LM016L, ¿no? Puede ser su opción. LM016L. Ahí está. Y sale el display. ¿Vale? Y aquí tienen los pines que nos interesan, ¿no? El BSS, que es tierra, BDD, que es alimentación, y el BEE es el de contraste. Normalmente yo lo pongo a tierra. Ustedes si quieren le pueden potenciómetro, no pasa nada. ¿Vale? Hay unos LCDs que tienen iluminación. ¿Vale? Los que tienen iluminación, normalmente después del bit 7 o de este 17 siguen otros dos, que es para que conecten es un LED, pues. Le ponen a una resistencia y a tierra y ya va a prender la pantalla. ¿Vale? Entonces yo lo conecté al puerto C. El puerto C, recordemos que está en esta parte de abajo. Si vamos al pinout, aquí está. Es el puerto C. Los pines, si no me equivoco, son el 37, 35, 34, 31, 30, 32, 34 y 36. Al puerto C. Ahí lo conecté yo. Y aquí está. ¿Sale? Entonces, en principio ya tienen ahí conectada su pantalla. ¿Mande? El pin 3 no. El bit 3 no. Así de esta manera. Vuelvo a insistir, la X es del puerto que ustedes hayan elegido. Me equivoqué. LCDA. Se me olvidó ponerle eso. Y ahí está. Entonces ya está. Vamos a ver si se enciende. Ahí está, ¿no? Hola, me caí ya. Ya lo puse. Ya imprimió en la pantallita el mensaje sencillito, ¿no? ¿Vale? Entonces ahí ya pueden ustedes mostrar la información que a lo mejor requieran, ¿no? Por ejemplo, que el que les pedí que es de 20 por 4 por 20, la idea es que cuando ya estemos teniendo por ahí algunos sensores, mostremos toda la información de los sensores ahí en la pantalla. ¿Vale? O que a lo mejor le aprieten un botón, limpia la pantalla y ahora pone otros 4 sensores. Y así sucesivamente, ¿no? Ya depende. ¿Sí? ¿Dudas con esto? ¿No? ¿Está sencillo? Es ánodo cátodo. Para entender se va a aprender las que no traen esa es de 16 pines, ¿no? Traen hasta el final ahí está. Los que no traen, no pasa nada. ¿Sale? Por ejemplo, los que son de RGB, aparte de ese AIK, trae R, trae T, trae B y trae tierra. Para que tú
No, con el PWM lo puedes conectar y puedes generar un color que tú quieras. ¿Sí? Haces la combinación y genera el color que tú quieras. Ya se ve coquetón. ¿Vale? ¿Bien, dudas con esto, jóvenes? ¿No? Ahora, ese comando POT, ¿no? Solamente sirve para que tú imprimas una cadena. ¿Qué pasaría si ahora yo le pongo un botón y quiero que me vaya mostrando cada vez que va incrementando el botoncito? Oprime una vez, 2, 3, 4, 5, 6, quiero que me lo muestre en pantalla. ¿Cómo le tendré que hacer? Necesitamos trabajar con un poquito de cadenas de caracteres. ¿Se acuerdan de cadenas de caracteres? ¿O no? ¿Se acuerdan de cadenas de caracteres o no? En C, ¿se acuerdan que tenemos un char? Y podemos escribir, por ejemplo, vaya, ¿no? Y necesito una cadena de caracteres, ¿no? Y decirle, bueno, un chat, ¿de qué tan larga quieres la cadena de caracteres? La puedo poner de largo del LCD, ¿no? Que sería 16. 16. O 32, le puedo colocar el tamaño 32, de tal manera que con un diagonal n me manda la otra línea, ¿no? 32. ¿Vale? Yo tengo mi cadena de caracteres. Aquí voy a colocar el texto que yo quiera. ¿Sí? Vamos a definir una variable adicional, o int 8, ot, tengo un valor i. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a comentar esto. ¿Sí? Entonces, ir para acá. ¿Sí? Y yo necesito ahora generar un texto, el que yo quiera, ¿no? Voy a utilizar la función sprintf. La función sprintf tiene 3 argumentos. El primero es un arreglo donde le vas a almacenar la información, por ejemplo, que se llama pantalla, ¿no? Después, ¿qué quieres imprimir? Por ejemplo, i es igual a porciento de. Ok. Y bueno, el porciento de, en fin, ¿no? Vamos a hacer con un ciclo ahorita. Entonces, este sprintf, ¿qué es lo que hace? Esta cadena de caracteres que estás construyendo, se la va a colocar ¿a dónde? En el arreglo, ¿vale? Y ese arreglo, y ahora sí lo vas a poder imprimir con el quién? LCD bajo pot, pero lo vas a mandar y ya con eso le va a imprimir. Ahí le puse porciento D, le puedo poner porciento F, porciento C, ya el que yo quiera, los especificadores que yo conozco de C. Vamos a hacer un ciclo. Es de igual a 0, punto y coma, y menor o igual a. ¿Vale? No, no, ¿por qué? Porque la pantalla es una cadena de caracteres, ¿no? Es un char. Esto ya es un char, ¿no? Cuando yo hago esto con el printf, lo que yo estoy imprimiendo siempre es una cadena de caracteres. Haz de cuenta que va a ser el printf y el resultado del printf se lo va a mandar a pantalla para que lo almacene ahí. Y así ya lo pueda mostrar. Dele, no sé, 5. Pues no sobre mi computadora. Vamos a decir que siempre esté en la posición 0, ¿no? Ahí está. Entonces, ¿qué esperaría ahí? Bueno, que me esté imprimiendo uno tras otro, ¿no? Y así sucesivamente. Vamos a ver si nos equivocamos en algo. Dice que me falta un simbolito. Sprintf. Ok. Necesitamos agregar la librería del include ctdio.h, ¿no? El estándar de entrada y salida. Ahí está, ¿no? Aquí sí tenemos que agregar el stdio.h, porque es el que se encarga de los print, de los scan y de todo eso, ¿no? Lo voy a hacer un poquito más chiquito para que lo alcancen a ver. Texto, vamos a ponerle tamaño 16. Ahí está. Entonces, stdin, delay, stdio, la del LCD, y ahí está el código, ¿no? Entonces, ¿dónde iba? Pues no le puse un delay, ¿no? Ahí está, me pega mostrando los datos que yo quiero, ¿no? ¿Vale? Entonces, acuérdense, esta función sprintf
¿sí? Una cadena de texto, bueno, una cadena de caracteres que tú quieras mostrar, lo va a hacer primero, conviértela, después se lo mandas al arreglo y finalmente ya imprimo. ¿Vale? Y le podemos colocar, no sé, un delay, ¿no? Delay. 100 milisegundos. Compilamos. Bueno, son más de 100 milisegundos, ¿no? Parece un segundo más. El compu está muriendo con la simulación. No debería, pero bueno. Ahí está. Ya puede imprimir. Incluso lo puedo colocar ahora de manera flotante. Ahora sí. Cuando yo quiero imprimir de manera flotante, tengo que configurar nuevamente el proyecto. Vamos a darle a Project. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo escribo ahora... por ejemplo, I por 0.5. Yo aquí le pongo float, ¿no? Parece un cast, ¿no? Aquí le pongo por ciento F. Float. Vale. El del cast, yo esperaría que me imprimiera aquí un flotante, ¿no? No imprime nada. ¿Por qué no imprime nada? Ah, bueno. ¿Se acuerdan que en las configuraciones del proyecto teníamos esta parte? Aquí le tengo que decir, ¿sabes qué? Ya vas a empezar a utilizar flotantes. ¿Vale? Antes lo hacía para que no se consumiera tanta memoria, pero ahora sí lo necesito, ¿no? Lo tengo que configurar aquí, de que yo voy a utilizar flotantes, y ya no debe haber bronca, ¿no? Compilo. Y ahora sí ya me manda el flotante. ¿Qué va a pasar? Porque va a ocupar más memoria del micro, ¿no? Implica un flotante, pues implica más consumo de memoria. Y le puedo poner el punto 2F, igual que en C, efectivamente. Tocarlo aquí, punto 2F, dos decimales, ¿no? Después del punto, filamos, ejecutamos, los dos decimales. ¿Vale? Ya podemos empezar a imprimir datos que nosotros queramos. Vale, al menos en esa pantallita chiquita. ¿Sí? ¿Queda claro, jóvenes? Yo creo que les voy a dejar de examen que hagan la librería, ¿no? Bueno, importante aquí, esta cosa, como es una pantalla muy conocida, ya tiene una librería preestablecida. Cuando ustedes ya vayan a industria y tengan una pantalla muy específica, no hay de otra, ¿eh? Tienes que fletar la librería. ¿Y qué tienes que hacer? Ver toda la hoja de especificaciones y entender toda la rutina de funcionamiento. Eso lo vas a tener que hacer. ¿Sí? Entonces es importante que más o menos se emprendan a leer las hojas de datos. En este caso, voy a insistir, esta es muy conocida. Pero hay otras que, de modo, no hay que hacerlo. Y hasta que quede ya va a ser feliz, ¿no? ¿Vale? Así como muchos sensores, ¿no? Hay sensores que les voy a pedir yo que no tienen librerías hechas. No van a aparecer en la página del Arduino, ¿no? Oh, no tenemos que fletar, ¿no? Pues hay que leer la hoja de especificaciones y entender cómo hay que enviarles y cómo me van a enviar la información. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Hasta aquí, jóvenes? ¿No? ¿Traumas? Muchos, ni modo, la vida es así, ¿no? ¿Vale? Entonces vamos a dejar hasta aquí y el viernes nos vemos y vemos la parte del teclado. ¿Vale? Bien. Nos vemos, jóvenes, los que están en línea. Hasta luego, profe, gracias. Bye.